Queridos amigos de la Ciudad Comprometida, hoy nos acompaña Fernando Jiménez Parra. ¿Cómo estás, Fernando? Estamos bien. Fernando, bueno, la verdad es que tiene un currículum nada frecuente porque realiza esas cosas que son muy necesarias pero que hacen muy pocas personas, muy pocos profesionales, ¿no? Forma parte de la Comisión Técnica de Docomomo Ibérico, que es una institución que se dedica a divulgar, a proteger, a documentar la arquitectura del movimiento moderno, ¿no? Correcto, es así. De eso hablaremos un poquito, Fernando, ¿no? Y después también en su actividad profesional pues tiene algunas prácticas absolutamente singulares que dejaremos para el final, ¿eh? Que tienen que ver con el corta y pega. Corta y pega, bueno, pues después lo voy a explicar. Háblanos de Docomomo, por favor, Fernando. Bueno, Docomomo es una fundación internacional, Docomomo Internacional, que se funda a finales de los 80, a principios de los 90, cuyo objetivo es la documentación y protección de la arquitectura del movimiento moderno. A raíz de esa fundación internacional se funda en España Docomomo Ibérico en el 94, encargada de lo mismo, pero en España y Portugal. Yo llego a Docomomo Ibérico en 2004, casi recién acabada la carrera, y bueno, a través del Colegio de Arquitectos de Jaén había una necesidad de investigar sobre la arquitectura del movimiento moderno en la provincia de Jaén. Yo me postulo para ese trabajo, sale adelante y estamos en 2024 y ya son 20 años. Qué bien. Inicialmente durante 12 años investigando la arquitectura del movimiento moderno en la provincia de Jaén, mi provincia de origen, pero desde 2016 soy miembro de la Comisión Técnica de la Fundación en representación del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. Qué bien. Eso ha implicado en que en estos 20 años ya, bueno, pues he incluido en el registro, creo que me puedo sentir orgulloso de que se han incluido en el registro 20 y tantas obras de la provincia de Jaén, y además algunas de ellas han sido incluidas en el registro general, o lo que es lo mismo, en el Plan Nacional de Protección del siglo XX. Qué bien. Que yo creo que es interesante. ¿Nos pone algunos ejemplos, por favor? Por ejemplo, quizás el más destacado es, o te voy a hablar de tres, que para mí son muy importantes. Uno es Mira el Río, que es un pueblo de colonización de José Luis Fernández de Lamos. Lo he visitado no hace mucho tiempo. Que es un pueblo precioso y que está en Vilche. Está incluido tanto su implantación urbana, su implantación urbana, su equipamiento, su vivienda, como el espacio público, y además está incluido en el Plan Nacional de Protección del siglo XX que te decía que elaboró el Ministerio. Yo, con tu permiso, pues voy a recomendar a los lectores y a los oyentes de la Ciudad Comprometida que lo visiten, porque además hay un restaurante maravilloso. Hay un restaurante hay que reservar antes. Ultra conocido, sí, un restaurante ultra conocido. Y pasaréis una agradable velada paseando por este enclave, ¿no?, urbano. Luego está el Seminario Reina de los Apóstoles en Andújar. Es un colegio menor de Luis Laorga, el autor que recordaréis junto a Oiza de Aránzazu, que es... Bueno, Andújar es un caso muy singular, ¿vale? Voy a hacer este pequeño inciso porque Andújar es un caso muy singular porque al final es una ciudad media, pequeña, o pueblo casi, entre ese territorio intermedio de la provincia de Jaén, y resulta que tiene una densidad de arquitectura del movimiento moderno impresionante. Qué lujo, ¿no? Vinculado probablemente al tránsito de la carretera de la A4, de la Nacional Bailén, de la Nacional Madrid-Cádiz, probablemente ese es el motivo, ¿no? Entonces ese seminario está allí, ahora se ha convertido en los últimos años con bastante buen hacer, creo yo, bastante razonable, una conversión bastante razonable en una residencia de mayores y centro de día, y es un edificio muy interesante con el que agrupaba un programa de residencia de alumnos, residencia de padres, residencia de monjas y los programas docentes de una residencia interna. Y el último es una piececita muy pequeña, pero que a mí bueno, porque al final cuando uno se pone a investigar sobre arquitectura, al final hay muchas publicaciones, y bueno, estamos en el siglo XX, siglo XXI, perdona, y hay mucho estudiado, hay muchas cosas escritas. Entonces, yo no he descubierto Mira el Río, eso es evidente. Yo no he descubierto el Seminario Reina de los Apóstoles. Sin embargo, sí puedo decir que hay un kiosco de prensa en Jaén
por el que yo pasaba casi a diario, y paso casi a diario cuando estoy en Jaén, y que yo no he encontrado, a lo mejor está ahí, yo no lo he encontrado, no voy a decir, en ninguna publicación previa, que es un kiosco que hay de Ramón Pájares Pardo al pie del edificio Sindicatos en el Parque de la Concordia. Es una piececita de 3x3x3, casi, y es una pieza que me hace sentir especialmente orgulloso porque, ya digo, es inédita, no, era completamente desconocida. ¿Habéis podido documentar quién la diseñó? Sí, es de Ramón Pájares Pardo, arquitecto, que además la diseña en 1956, prácticamente al tiempo que estaba construyéndose la iglesia de Cristo Rey en el Paseo de la Estación, unos metros más abajo. De hecho, la promoción corre a cargo del Grupo Acción Católica de la iglesia de la parroquia de Cristo Rey. Es decir, está muy claramente documentado y luego conseguís que las administraciones públicas, quiero decir, los ayuntamientos fundamentalmente, o en su caso la Consejería de Cultura, le doten de protección legal a estos inmuebles, es decir, los ayuntamientos a través de la catalogación de bienes protegidos o la Consejería de Cultura incorporándolo en el Catálogo General del Patrimonio de Andalucía o declarando bien de interés cultural o algo así, ¿no? A ver, eso es una pregunta muy, muy buena porque efectivamente la inclusión en el registro de Docomomo no tiene ninguna repercusión legal inmediata. ¿No? Tiene ninguna repercusión legal inmediata. Sin embargo, Docomomo tiene ya 30 años, Docomomo Ibérico tiene ya 30 años de trayectoria y ya es un registro reconocido y reconocible. Eso implica que cuando Docomomo Ibérico hace una recomendación, porque no puede hacer otra cosa que recomendaciones o personarse, pero al final es una fundación, tampoco disponemos ni de medios ni de potencia para hacer otra cosa, cuando se hace una recomendación o apoya alguna iniciativa, se valora y se tiene en cuenta. Bueno, te puedo decir que hace como un año terminamos, yo tuve el honor de coordinarlo a nivel andaluz, el inventario de edificios públicos, municipales, con valor patrimonial, pues para gestionar las ayudas públicas para su rehabilitación y también para instar a que los ayuntamientos lo protejan y lo recuperen, ¿no? Una de las fuentes para alimentar ese trabajo sin duda fue Docomomo Ibérico, ¿no? Sí, pero es necesario sensibilizar a la sociedad de que vosotros, una vez concluida vuestra labor, deben ser las acciones públicas, las instituciones las que le doten de protección individualizada, pues porque este periodo histórico de la arquitectura del movimiento moderno, pues, que es una arquitectura en muchos casos muy frágil, porque está basada con materiales pues, muy básicos para atender necesidades sociales imperiosas, y muchas veces lo importante es la arquitectura y no tanto los materiales o el sistema constructivo en sí, ¿no? Muchas veces. Bueno, además lo que ocurre es que hay un gran nivel de experimentación. Entonces, en esa época, o sea, la gran parte de los valores de la arquitectura del movimiento moderno es la experimentación formal, tipológica, material, y evidentemente eso implica que haya sistemas constructivos que se estaban probando y que, bueno, pues que el ensayo es lo que implica. Puede haber errores o puede haber mejoras que trascender y evidentemente es un patrimonio frágil porque además todos tenemos muy claro que el alambre es patrimonio, eso lo tenemos todos clarísimo, todos tenemos muy claro que el albaicín es patrimonio, pero ya con el movimiento moderno, ostras, pero si eso tiene 100 años, empiezan a cumplir ahora estos edificios, ¿qué importancia tiene esa? Pues tiene importancia, tiene mucha importancia. Una de las cosas, de las iniciativas que ha tomado Docomomo Ibérico en los últimos años y que creo que es muy valiosa, es la colocación de las placas divulgativas. Son unas placas señalizadoras que simplemente incorporan los datos básicos del edificio y un código QR para acceder a la ficha en Docomomo, porque eso permite la visualización por parte de la sociedad de que ahí hay un bien inmueble. Eso es hacer pedagogía, ¿no? Claro, efectivamente. Hacer pedagogía, ¿no? Eso yo creo que es una de las grandes iniciativas y puesta en marcha y creo que es bastante bueno, pues yo os felicito a la Fundación y a través tuya, ¿no? Y te felicito a ti por tu labor, ¿no? Que me parece tu labor en gran medida filantrópica, pero importantísima, ¿no? Gracias. Bueno, pero claro, los profesionales tenemos que vivir también de nuestra actividad profesional. ¿Cómo la tienes enfocada? ¿Cómo te buscas la vida, Fernando? Bueno, pues soy autónomo freelance, como... En la calle hace mucho frío. Y en la calle hace mucho frío. Y bueno, aunque estuve al principio de mi trayectoria profesional, estuve trabajando para algún ayuntamiento ocasionalmente y demás,
Desde entonces, bueno, pues sobrevivo a base de pequeños encargos. No tengo una obra construida amplia ni de gran envergadura, sino pequeñas viviendas, locales y cuestiones similares. Pero bueno, es verdad que la profesión tal y como está ahora o tal y como demanda el mercado o la sociedad, es verdad que es muy complicado para un autónomo en solitario. Nosotros, bueno, yo empecé autónomo como tú, ¿no? Claro. Bueno, ahora soy autónomo con mayúsculas, ¿no? Ahora soy un pequeño empresario, ¿no? De la arquitectura y de Pequeño gran empresario. Bueno, pero no dejamos de ser una docena y media Sí. de indios desplumados, Sí. voluntariosos y luchadores, ¿no? Que no nos da miedo afrontar las batallas, pero que vamos Claro. a las batallas con un arco y una flecha, ¿no? Totalmente. Bueno, yo he aprendido que hay que crecer un poquito. Hay que crecer un poquito para estar Sí. razonablemente organizado y para poder abordar, pues, con cierta solvencia, pues, las demandas que tiene nuestra profesión, que no solo es ser un buen proyectista. Claro. ¿No? Pero en fin, bueno, eso es otro tema. Otro día quedamos y hablamos de esa cuestión. Bueno, y de tu obra construida, dime, pues, lo importante no es el tamaño. Hemos hablado de ese kiosco de prensa maravilloso, ¿no? Del año 50 en Jaén, ¿no? Que lo voy a investigar para acompañar a esta conversación una fotografía para que se pueda visualizar, ¿no? Cuéntame un caso en el que estés orgulloso, ¿no? Pues mira, alguna vivienda unifamiliar, la primera que hice, es además una vivienda para un familiar y que por tanto visito, que eso tiene cierto riesgo siempre, lo de trabajar para los amigos, los familiares tiene cierto riesgo siempre, pero es una vivienda que visito con cierta frecuencia y bueno, creo que hubo un suficiente punto de acuerdo entre el promotor y los redactores del proyecto, y el proyecto alcanzó un punto razonable. Es decir, no es un proyecto para cierta revista, no lo es, pero no es eso lo que a mí me importa. Hay una cosa que hace años decía un conocido, que no te enseñaba fotos de sus proyectos porque le habían puesto una balaustrada, ¿no? Y lo decía cuando estábamos empezando nuestra andadura profesional. Y yo decía, y lo sigo pensando, que a mí una balaustrada no me puede fastidiar un proyecto. Es decir, si a mí me ponen una balaustrada, lo único que va a ocurrir es que hay una balaustrada que es un elemento decorativo que a mí no me gusta, que al promotor le gustará, pero que a mí estéticamente no me gusta. Pero si el único valor que tiene mi proyecto se va a la porra por una balaustrada, lo he hecho muy mal. O sea, yo creo que tiene que tener... Es decir, a mí una balaustrada no me va a fastidiar un proyecto. Sí. No me lo debe fastidiar. Bueno, sabes que estás provocándome para que ese sea el título de esta conversación. No, bueno, hombre, lo pensaré. No, creo que te voy a dar mejor, hombre. Vale, venga, creo que bueno. te voy a dar mejor, Muy bien. Oye, y ahí, por lo que te conocemos más, ¿no? Es por tu iniciativa, que es preciosa, de corta y pega, ¿no? Recientemente el Colegio de Arquitectos de Granada, pero no solo el de Granada, el de Málaga y el de otras tantas delegaciones, pues te ha nominado, te ha dado una mención por el recortable sobre el Centro Guerrero, el Museo Guerrero de nuestro admirado y querido Antonio Jiménez Torrecilla, aquí en Granada, ¿no? ¿Qué es eso del corta y pega? Cuéntanos, ¿qué es y por qué surge, ¿no? Bueno, esto surge allá por 2013 por la constatación de que había poco recortable, por no decir ninguno, de arquitectura moderna española. Qué interesante. ¿Vale? En un grupo de personas interesadas en el movimiento moderno, por Comomo, por toda esta cuestión, se constata esto y se pone en marcha que además con el que yo he llamado siempre el episodio piloto, que está dedicado a cierto kiosco en Jaén. El kiosco de prensa en Jaén fue el primer recortable que diseñé para la colección, el que abrió la colección, porque además fue vamos a hacer los experimentos con gaseosa, con una cosa pequeñita, ¿no? Y bueno, desde entonces son 10 años, una colección que el objetivo es divulgar la arquitectura con el recortable. El recortable es papel, es un elemento muy barato. O sea, Por tanto, el primer objetivo es divulgar la arquitectura. La cuestión está en que cuando una persona monta un recortable,
durante ese proceso, porque para mí es importante el proceso de montaje. O sea, a mí no me vale, a mí me han llegado a decir, oye, véndemelo montado. No, yo no quiero, o sea, si quieres le pongo precio, pero yo no quiero venderte un recortable montado, no tiene ningún interés. Hay que construirlo. Hay que montarlo, mejor o peor. Y tú miras mis recortables montados, diseñados por mí, montados por mí, y no saques la lupa porque le vas a encontrar... Es decir, que tú eres un buen diseñador de recortables, ¿no? Sí. No el mejor... No el mejor montador de recortables. Bueno, ni falta que hace. Ni falta que me hace, ni falta que me importa, Oye, que pues, diría, ni ¿no? falta que me importa. Oye, ¿y qué habéis hecho de aquel kiosco del Centro Guerrero? Como Centro Guerrero, hecho? ¿De qué otro edificio? Pues también hubo... El primero grande que se diseñó fue la pagoda de Miguel Fisac, en Madrid. Estaba a la salida de, como sabéis, un edificio que estaba demolido. Y además de ese, he recibido buenas palabras y palabras muy bonitas en las que decían que venía a ser un poco, ese recortable venía a ser un poco lo que Fahrenheit 451, de aquello de recordar los libros y aprendérselos para recitarlos. Bueno, yo creo que es una comparación bonita y está bien reconstruir un edificio que ya no existe, ¿no? Eso está bien. En esa trayectoria, pues la central hidroeléctrica de Proaza, por ejemplo, también fue merecedora de ser finalista en los premios del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias. Y aquí en Granada, tanto el Parque de la Ciencia, el edificio Macroscopio de Eduardo Jiménez, Yolanda Brasa y Carlos Ferrater, y efectivamente, como bien has dicho, el Centro José Guerrero, que fue un edificio, un recortable muy bonito de diseñar. Y me alegra especialmente esa mención por parte del Colegio de Arquitectos, porque creo que es un edificio, bueno, además con un premio llamado José Guerrero, o sea, en fin, pues era necesario, ¿no? Casi, ¿no? Y es una trayectoria, sobre todo, que lo que busca la colección Corta y Pega es difundir arquitectura, es decir, que con esa lectura del recortable, con ese montaje, sin preocuparte de la calidad, se lea arquitectura y se entiende la arquitectura. Es una manera, para mí, la maqueta de papel, el recortable, tanto en el proceso de diseño como en el proceso de montaje, se lee la arquitectura, se entiende la arquitectura y se van sacando enseñanzas de estas que no se pueden a lo mejor verbalizar. Los arquitectos seguramente vamos perdiendo la costumbre, que antes era mucho más patente, de hacer maquetas dentro del proceso de diseño, ¿no? Sí. Hace una semana visité el despacho de Rafael Moneo, de nuestro admirado colega, para una reunión de trabajo que tenía con él y me gustó mucho comprobar cómo junto a los tableros de trabajo pues, había maquetas, ¿no? Para seguir estudiando los proyectos que estaban realizando, ¿no? Muy bien, Fernando, me encanta esa labor que estás desarrollando, esa labor tan necesaria. Digamos, me encanta el compromiso que muchos profesionales de nuestra profesión, que los arquitectos en muchos casos tenemos, ¿no? De ser soñadores y de estar tan comprometidos con nuestra profesión, y todas esas cosas las veo en ti. Te felicito, te agradezco que hayas venido a este blog voluntarioso. A ti por la invitación, Juan Carlos. Y bueno, y ojalá pues la gente pues aprenda de tu iniciativa y la disfrute. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Bueno, perdón, te voy a arreglar uno de los cuadernos de la ciudad comprometida, de un edificio que no es del movimiento moderno, porque se empezó a construir en el siglo XII, pero está ubicado en la provincia de Jaén, la obra de emergencia que proyectamos en el Castillo del Berrueco para salvarlo de la UCI. Así que con mucho gusto te lo regalo. Pues muchísimas gracias. Lo que no sabes es que mi familia es de Torre del Campo. Toda mi familia es de Torre del Campo. ¿El Castillo del Berrueco? Ah, pues no lo sabía. Bueno, pues entonces es que estaba de Dios que yo te regalara este libro. Estaba sobre la mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.